y amén. Bueno, pues muy bienvenidos todos. Hoy quiero que empecemos con una palabra hebrea que viene en las lecturas hebreas, y la palabra es estoy agradecido. Yo quiero que tú declares esta palabra, yo estoy agradecido. Muy bien. Y con eso vamos a empezar, porque es una palabra que Dios ha puesto al pueblo de Israel, y esa palabra también a nosotros nos toca, ¿verdad? Y hay un versículo clave que nosotros muchas veces hemos leído, pero no le hemos dado el lugar que corresponde, o a lo mejor lo leemos como compromiso, pero hoy te quiero invitar a que en tu Biblia, en Juan 3:16, declaremos todos los días, si es posible, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjate qué importante para Dios que nosotros tengamos la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo nuestro ser, para que nos vaya bien. Eso es lo que Dios quiere. Muchos tenemos la costumbre de leer la palabra, otros no, otros les cuesta difícil orar, leer la palabra, pero mira, el tema de hoy se va a llamar de la cruz a una vida nueva. Ese va a ser nuestro tema. Y hay muchas curiosidades que vamos a estar escuchando, pero que este domingo tú y yo salgamos súper bendecidos, porque es lo que Dios quiere. Que tengamos la pasión, el amor, el deseo de siempre de leer la palabra, de escuchar lo que me dicen y yo lo ponga en práctica. Amén. ¿Qué les parece? Ok. Entonces el tema se llama de la cruz a una vida nueva. Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando empezamos a caminar al principio, pues no lo entendemos. Pero conforme pasa el tiempo, los años, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué la iglesia celebración? ¿Por qué la cruz? Y Dios me traía a mi mente, dice, porque ustedes tienen que, y más los nuevos, estar enfocados en congregarse, en leer la palabra, porque con el tiempo les va a venir la revelación de todo lo que yo he hecho en sus vidas desde que me recibieron en su corazón. Y yo me quedé impactado, le dije, Señor, gracias, perdónanos porque a veces te hemos fallado. Entonces, hoy quiero que entendamos que caminar en bendición con el Señor Yeshua, porque así es el nombre verdadero de él, en el hebreo es Yeshua. Y hemos estado aprendiendo esta palabra, y Yeshua es algo extraordinario. Cuando le damos el nombre que es por sobre todo nombre, como dice la palabra, te va a impactar, pero tiene que ser revelado en ti, en tu mente, en tu corazón. Porque hay personas que me han dicho, ¿no? Yo les digo, no, ya no pienses así. Yeshua es el nombre verdadero de Dios en el hebreo allá en Israel. En nuestra vida latina, pues nos acostumbraron a decir Jesús o Jesucristo, pero no importa. Lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir de una manera en bendición. Cuando Cristo no solo vive en ti, sino que tú y yo representamos al que vive aquí en nuestro corazón, porque Él vive aquí. Cuando lo recibimos declarando la oración de fe, ni cuenta nos dimos el tesoro que estábamos recibiendo en el corazón. Y lo mencionamos porque nos dijeron, es más, sin saber. Yo la segunda vez, cuando mi esposa fue a una bodega donde se predicaba la palabra de Dios, yo estaba viendo todo lo que estaban haciendo y me llamó la atención, pero me preocupé porque alrededor de nosotros, imagínate una bodega, estaban alrededor muchos hombres orando por nosotros. Yo no sabía que estaban orando y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué hay tantos hombres alrededor después de que se acabó la alabanza? Ya después me dijeron que esos hermanos eran cristianos y estaban orando por ese grupo de personas donde estábamos Raquel y yo salí contento, salí pues no sé cómo decirte, salimos a gusto de lo que Raquel me había dicho, y a partir de ese tiempo jamás le hemos fallado al Señor, jamás. Nos hemos multiplicado en la familia, en los predicadores, con el hermano mayor, luego el que sigue, luego hasta más pequeño, que es Isaías, pero aquí estamos, mi esposa y yo durante muchos años, trabajando para el reino de Dios, y lo que Dios quiere es que estemos fuertes. Yo quiero decirte que lo que descubrí yo en este tema, hay unas palabras que se llama redención y gracia. Si yo nomás lo leo así, pues simplemente van a ser unas palabras vacías y huecas. Pero empecé a ver la primera parte que decía redención, y te voy a explicar rápidamente porque son muchas frases, pero van a ser sembradas esta mañana en tu vida.
Redención significa salvación. Muchas veces hemos escuchado la palabra salvación, pero antes íbamos a la iglesia y salíamos. Yo no anotaba, me gustaba la alabanza donde yo estaba, lo que yo oía, lo que yo veía así en lo natural y en lo espiritual. Yo salía contento, estábamos contentos, mi esposa y yo, Raquel, y ahora entiendo. Salvación, rescatar, recuperar a alguien o algo, volver a comprar. Yo empecé a sacar esa descripción. La salvación del pecador por el Señor Yeshua. Cuando empezamos a entender ya eso, tu corazón se llena de muchas cosas. La salvación de nuestra alma, la salvación de nuestros errores pasados. Esa es la redención. Liberación, somos liberados porque estábamos atados al pecado. La redención también significa refugio, pagar dinero por una subasta. No sé si has visto tú alguna película o alguna situación donde están vendiendo esclavos, hombres y mujeres y niños, y los revisan para comprarlos, o los patean. Y hay gente que ve que están haciendo eso y van y compran a ese esclavo. Así estábamos tú y yo en el pasado, en el pecado, ¿verdad? Y hay subastas donde nos compran, y aquí vamos a poner como nuestro Salvador, pues al Señor Yeshua. Nos sacó del pecado, donde el enemigo nos estaba subastando para vendernos, pero sin darse cuenta el enemigo nos estaba abriendo los ojos para que nos diéramos cuenta que la salvación era liberarnos de todo lo que el enemigo nos estaba poniendo, cómo nos tenía cautivos, nos tenía en una situación difícil y no nos dábamos cuenta. Y el enemigo quiere que estemos sufriendo, pero llegó el Señor a nuestras vidas y empezamos a ser libres. Por eso te decía, yo lo que he estado recibiendo de parte del Señor, el Señor no ha parado de bendecirnos hasta el día de hoy, con palabras, con profecías, con cosas que tenemos que aprender. La redención era algo legal para nosotros. ¿Por qué lo ganó la cruz? Cuando tú y yo empezamos a entender, pues se nos abre el mundo espiritual para seguir entendiendo, ¿no? Yeshua pagó el precio por la liberación del pecado de la humanidad, de aquel tiempo y de ese tiempo. Esto hace más de 2000 años y lo seguimos viendo y lo seguimos recibiendo. La redención entonces quiere decir que es legal, que tú y yo ahora somos libres por la gracia y la misericordia de Dios, para que el Señor, a través del arrepentimiento, porque cuando recibimos a Cristo le pedimos perdón, y debe de haber en nosotros un arrepentimiento y una restauración, porque a veces no entendemos. Y lo que hemos visto a través de los años, cuánta gente ha cambiado su vida personal, de gente que era con una vida pecaminosa, de una vida de homosexualidad que algunos tenían, se les fue quitando poco a poco. Empezaron a cambiar su forma de pensar, ¿verdad? Cada persona había malgastado su vida sin darnos cuenta. De muchas personas que vamos caminando en la vida, que nos conocemos. Y la gracia también es algo que se me hizo bien parecido a lo de la redención. Bendiciones, fíjate bien, la gracia significa bendiciones inmerecidas. O sea, no lo merecíamos, por eso se llama la gracia. Luego viene, es un regalo divino, la gracia. También otorga el perdón. Mucha gente dice, es que no, yo no lo siento, pero tú recíbelo, ya Dios se encargará de cómo acomodar todo eso. La gracia también significa salvación. No lo merecías, pero te lo doy, porque lo necesitas, para que te salves. Y ahora los que han recibido esa bendición, pues les ha ido muy bien. Una fortaleza espiritual. Cuando yo veo a los amigos o cristianos que cambiaron su vida, les da mucho gusto porque dicen, mi vida ha cambiado. Y dije, pues qué bueno, ahora no dejes de caminar con el Señor, porque ahora estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Y tú, en tu mente, tú debes de pensar, yo debo de vivir siempre bajo la gracia del Señor. Te lo recomiendo que siempre lo hagas, porque las bendiciones de Dios son para que Él ya las ganó para nosotros. Como te decía, es algo inmerecido, pero cuando tú y yo empezamos a caminar, te das cuenta de todo lo que sin pensar hemos recibido, porque salvos por gracia mediante la fe. Nosotros cuando recibimos a Cristo, lo recibimos en fe. ¿Y qué me va a pasar? Pues nada, que te va a ir muy bien. Tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque Yeshua canceló la deuda del pecado de todos los que estábamos viviendo así. Hay una palabra que ahorita vamos a estar también viendo que se llama consumado es. Eso está en Juan
19:30 que dice, consumado es. Antes de morir, el Señor dijo las últimas palabras de bendición para todo el mundo. Consumado es. Lo estaban retando uno de los que estaban clavados y otro que estaba más calmado. Pero fíjate, la consumado es significa victoria y triunfo. Otra vez, la bendición. La deuda del pecado de la humanidad fue pagada por completo. Era como traducir, ¿por qué estará diciendo esas palabras? Es por lo que te estoy diciendo. Cumplimiento de la misión a que vine a este mundo de parte del Padre. Cumplimiento de la misión. Todo está cumplido. Fíjate nomás, todo está cumplido. Ha sido terminado. No hay nada que pagar. Como diciendo, yo ya lo pagué, pero tú no te has dado cuenta. Yeshua lo hizo todo para que nos fuera bien. La tumba vacía representa, como te decía, el significado de la muerte, dándole la validación de lo que él dijo, era cierto, era lo correcto. De momento no lo iban a entender porque tenía que morir para resucitar, ¿verdad? Entonces todas sus promesas se cumplieron para que nos fuera bien, para que todo esto nos fuera dado a cada uno de nosotros